Sí. Muy bien, vamos a hacer el estudio, el análisis y la aplicación de la primer parashá del libro de Bamidbar, traducido por la religión occidental como números, porque aparecen muchos números en este libro, entonces se le dice números, tratando de sacarlo del concepto rabínico, el cual es que el Sefer, el rollo, tenga el nombre del primer sustantivo importante de la primera frase que aparece. En este caso es Bamidbar, en el desierto. En el desierto es donde estaba Israel en este momento. Y entonces Dios pide, de una manera muy simple, que Israel se organice. Si no tenemos organización en nuestra vida pasa a ser un caos. ¿Y qué hay que organizar en la vida? Todo. Apenas nos levantamos, cómo desayunamos, cómo empezamos el día, cómo trabajamos, cómo volvemos, cómo cenamos y cómo nos vamos a dormir. Por supuesto que en medio de todo ese día, un tiempo para contactarse con la divinidad. ¿Y cómo hay que contactarse con la divinidad? Bueno, para algunos es estudiar los textos, estudiar y razonar. Para otros es orar y pedirle a Dios, pedir. Lástima que ni unos ni otros llegan a la conclusión de que estás viviendo adentro de Dios, no afuera de Dios. Que Dios no está afuera, que Dios está dentro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, como está escrito, somos templo del Ruach HaKodesh, templo del Espíritu Santo. Es decir, en nuestro interior puede presentarse, vivir la Shejina, la presencia divina. Si tienes la presencia de Dios en tu interior, no necesitas buscarlo afuera. El afuera es para los que viven hacia el afuera. El adentro es para los que viven para el alma. Bueno, vamos a hablar sobre eso, pero primeramente necesito ubicarlos en tiempo y espacio. ¿Qué es lo que Dios le pide? Voy a resumir esta para allá en un punto, en la organización del pueblo de Israel. Que se formen 4 grupos de 3 tribus cada uno. Cada uno de estos grupos iba a tener un dagel. Dagel es una bandera, sería. Y cada una de estas banderas tiene un sentido y un significado. Para hacerlo muy sencillo, el grupo de Rubén, la bandera tenía el Dudaim, que implica el dulce carácter, el carácter dulce. El grupo de Judá, la bandera tenía el león. El león implica ser dueño de sí mismo. El grupo de Efraín tenía la bandera un toro, que implica la fuerza de la voluntad. Y por último, el grupo de Dan, un águila, que implica elevarse del mundo físico, del Olam Hazé, elevarse de lo cotidiano en tanto y en cuanto como sentido de la vida. Tengo plata, no tengo plata, tengo trabajo, no tengo trabajo, subo, bajo, esto ya está. La vida es esto, elevarse de eso. En el centro se ubicaba el Mishkan. Al lado del Mishkan, los levitas, la tribu de Leví, Moshe y la tribu de Leví. Cuando ustedes lean el Jazón, pésimamente traducido como Apocalipsis, Jazón es revelación. Pésimamente traducido como Apocalipsis. Capítulo 4, si mal no recuerdo, aparecen, después lo buscan en todo caso, aparecen
28 ancianos, 24 ancianos. Bueno. Moshe, Leví, los nietos de Leví y todas las tribus. Ahí tienen los 24 ancianos. Nada que esté escrito en el Brit Hadashah está exento de lo que está escrito en la Torá, porque eran todos judíos. Y los judíos hablamos de Torá, no hablamos de otra cosa. No inventamos otra cosa. Por eso hoy vamos a hablar sobre el Hijo del Hombre. Pero ya vamos a llegar. Bueno. Lo último de esta parashá que quiero citar es que Dios dice, pero no cuenten a los levitas, No los cuenten dentro de los grupos, cuéntenos aparte. Entonces contaron a los levitas y hay entre 30 y 50 años, 22.000. Y después cuenten a los primogénitos. Y los primogénitos hay 22.273. Por la diferencia, 273 más primogénitos que Leví, cada persona tenía que donar al templo, al Mishkan, en ese caso, 5 shekel. ¿Cuánto es 5 shekel en la actualidad? Era una moneda era muy poco, eran 50 pesos. Entonces, con ese dinero quedaban los primogénitos que sobraban, redimían a los levitas que faltaban. Bueno. Recuerden que Dios organiza cómo se va a trasladar el pueblo y el Mishkan en el medio. O sea, el Mishkan quedaba en el medio de todo el pueblo. Hubo una vez un profeta llamado Ezequiel. Era un sacerdote, no era cualquiera, era un sacerdote. O sea, tenía conocimientos de lo que pasaba adentro del templo. Junto al río Quebar, tuvo una visión. Empecemos con esto. Capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Ezequiel. Tuvo una visión. Razón implica una manifestación de algo que no es visto con los ojos del cuerpo, sino visto con los ojos del alma. Y en esa manifestación divina vio el carro de Adonai Sebot. Vendría a ser la aparición en un plano más físico de la manifestación divina en la misma creación. Dentro de lo que él vio, que es sumamente complejo, o se lo ha hecho muy complejo, quisiera destacar 4 figuras interpretadas por serafines, otros por angelitos, que tenían 4 caras cada uno. Lo interesante es que estas caras tenían 4 formas. Cara de hombre, cara de león, cara de toro y cara de águila. Pero entonces estamos diciendo lo mismo que pasó el Mishkan en el medio y las tribus alrededor con una bandera. Cada bandera tenía la imagen de un hombre, la imagen de un león, de un toro y de una águila. Y Ezequiel lo vio, pero lo que él vio, cuando lo transcribe, él está uniendo
dimensión celeste con la dimensión física, agrupándolas a las dos. Es la manifestación divina del mismo Dios. Interesante que solamente esto le pareció a Ezequiel. A ningún otro profeta le pasó algo así. Como hay tantas, todo el libro de Ezequiel es así, como hay tantas figuras contra figuras, hay varias interpretaciones de esto. Unos plantean que posiblemente tenía algún problema psicológico o psiquiátrico. Otros plantean que es el origen de la cábala, de la gran revelación. Entonces, como es todo muy oculto, no tenés que estudiarlo, porque solamente los grandes sabios llegan a interpretar lo que quiso decir Yehezkel. Entonces está oculto. ¿Quién sabe? Otros plantean que recién puedes empezar a estudiarlo a los 40 años, y ya tenés una edad madura. Ya viviste la Torá, ya te la aprendiste de memoria, ya aprendiste el Talmud, te lo aprendiste de memoria, y entonces ahora entrarías al estadio de la superespiritualidad. Lo interesante es que la visión que tuvo Ezequiel muestra dos elementos más que son de la Torá. No son inventos, no son creación de alguien o de alguien que tiene un problema psicológico. Vio una nube y un rayo fulgurante, como fuego. Fuego y nube son las dos formas en que Hashem se presentaba en el Mishkan. La columna de fuego, juicio; la columna de humo, misericordia divina. Así que sin hacerlo tan complejo, simplemente hay que hacer el paralelo con la misma Torá. Bueno, para seguir uniéndolo con la Torá, porque es un sacerdote que habla como sacerdote de algo que él había estudiado. Dios habló con Moshe. Solamente Dios habló con Moshe. Dios no hablaba con Aarón. Hablaba con Moshe. Y no hablaba con el pueblo. Hablaba con Moshe. Bueno, Dios habla con Ezequiel. Y Ezequiel no se murió. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel? Te voy a mandar a este pueblo para que le hables, para que vuelvan de sus pecados, por sus errores, de haber dejado el pacto que hice con ellos en el desierto. Los he hecho cautivos de otros pueblos, pero hay algunos que no te van a escuchar y hay otros que te van a escuchar. Y le dice, puntualmente, es la primera vez que le dice, Ben Adam, que significa el Hijo del Hombre. Esta frase, el Hijo del Hombre, es la que solía usar Yeshua para referirse a sí mismo. Entonces, para entender la vida física de Yeshua, tenemos que conocer todos los textos que hablan de el Hijo del Hombre. Y ahí vamos a ver dos secuencias. La primera, cuando la gente en Israel no lo escuchó, y la segunda, cuando viene Tikkun Olam a hacer la restauración de todas las cosas. Por eso, siguiendo con este tema, Mateo 24 nos va a decir que en Tikkun Olam, la restauración de todas las cosas, el Hijo del Hombre va a venir en una nube y va a venir con una señal. Ya lo expliqué ayer, lo vuelvo a explicar ahora, para los que no estuvieron en Kabbalah Shabbat. La señal, de acuerdo
a Ezequiel 9:4 es la letra Tav. La letra Tav proviene de la palabra Emet. Emet es verdad, verdad es Dios. Dios es Torah. Entonces, el Hijo del Hombre, el Mesías, como novio, viene con la Torah. ¿Vive en la Torah o no vive en la Torah? ¿Y por qué viene en una nube? No es que vamos a salir volando entre las nubes y vamos a estar volando ahí. La nube es el atributo de misericordia divina. Entonces, viene a establecer la justicia con el amor divino. ¿Cuándo va a ser esto? El día y la hora nadie lo sabe. ¿Cuándo el día y la hora nadie lo sabe? Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot. Está todo escrito. Está todo ahí. Simplemente hay que unir las piezas simples que solamente se pueden hacer cuando uno vive la Torá y conoce lo que estaba pasando y diciendo el Mesías desde el punto de vista rabínico. No estamos inventando nada. Bueno. Lo que ve Ezequiel con los serafines, interesante. La religión occidental dice que la visión de Ezequiel tiene que ver con las imágenes de los cultos de los asirios, en donde tenían alitas y las patitas, qué sé yo. ¿Cómo un sacerdote va a relacionar una visión de Dios con el culto de los asirios? Pero bueno, como hay que matar todo lo que es judío, mataron todo. Y si tuviera Ezequiel, lo matarían también, por ser judío. Bueno. La visión que tuvo Ezequiel es la misma es lo mismo que está hablando la parashá de Bamidbar. El dulce carácter, el dueño de sí mismo, la fuerza de voluntad y elevarse sobre el Olam Hazé, el mundo físico, son las herramientas que el alma necesita para despegarse del mundo físico y pasar a conectarse con la dimensión del alma. Fue lo que vio Ezequiel, fue lo que Dios le pidió a Israel, que cómo se organizara en el desierto. Y en el medio de toda esa organización estaba el Mishkan con la presencia divina. O sea, querés conectarte con Dios, desarrollar estas 4 virtudes: el dulce carácter, el dueño de sí mismo, la fuerza de voluntad y elevarse del mundo pequeño que nos rodea, el Olam Hazé, para dar un paso hacia la vivencia del alma. No hay que irse a otro mundo ni nada por el estilo. Bueno. ¿Cómo desarrollar estas 4 virtudes? Que hay que orar todos los días, hay que leer la Biblia todos los días, hay que subir, hay que bajar, hay que hacer esto, hay que prender la luz, hay que apagarla. Es más sencillo. Como todo es tan sencillo, todo se hiper espiritualiza, se generan las religiones y se le pone al hombre un peso muy grande. ¿Para dónde voy? No encuentro, empujo y nunca llego a ningún lugar. Es que no tenés que llegar a ningún lugar, tenés que llegar dentro de ti mismo. Les voy a contar, se lo conocen de memoria, pero vamos a analizarlo desde el punto de vista rabínico. Una conversación, no fue un debate, una conversación entre Nicodemo y Yeshua. Nicodemo era un fariseo. Para la religión occidental, los fariseos eran malos, pero malos. Eso porque son antisemitas. Los fariseos eran los que llevaban la Torá de manera simple al pueblo. Pero además, habían por lo menos 11 grupos distintos de fariseos. Fariseos de A, de B, de C, cada uno tenía su maestro, su escuelita y enseñaba. Algunos estaban más cerca del poder político y esos se habían vuelto más humanos, y otros estaban más cerca
del pueblo, y los que están más cerca del pueblo son siempre los más pisoteados, estaban lejos del poder político. Entonces, Nicodemo le dice a Yeshua, Rabí, no le dice, hijo de Dios, Cristo, Salvador, Rabí, rabino. Sabemos que lo que vos enseñás viene del cielo porque las cosas que haces, las señales que haces otros, no las pueden hacer. En hebreo, esto hay que entenderlo siempre, es un diálogo entre rabinos. Las señales que hacen, no es que curaba y hacía esto, sí también curaba mucho. La señal implica que la persona demuestra con sus actos que hace una obra de Dios en la tierra. Otros no lo pueden hacer. Y entonces, interesante que un fariseo le dice a otro rabino. Este es un diálogo entre rabinos. La respuesta de Yeshua es rabínica. Imlo ibaled ish milmalá, lo yuhal lirot malhut a Elohim mikul ashabat. Si no naciere el hombre de lo alto, no puede lirot, mirar, ver malhut ashabat, el reino de Dios. Imlo ibaled, si no naciere del cielo, de la vida del alma, de lo que está por encima del Olam Hazé, del mundo físico, si no podés nacer a la vida del alma, no podés ver lo que hizo Yehezkel, el reino de Dios. Interesante. Porque, como era un diálogo entre rabinos, Nicodemo sabía de qué él estaba hablando. Entonces dice, pero soy viejo, ¿cómo hago para meterme de nuevo en el vientre de mi madre? Entonces Yeshua le dice que tiene que la persona, le dice la persona, el hombre, tiene que nacer otra vez. Lo que nace del espíritu es espíritu, lo que nace de la carne es la carne. Es decir, el mundo físico te atrae y te absorbe. Es físico, la carne. Bazar, carne, mundo físico. Lo que nace del espíritu, Ruach, es espíritu y viento en hebreo. Quiere decir que el espíritu no es un ser que anda dando vuelta por ahí, una persona de Dios. Se interpreta que es, en el hebreo, decir espíritu y viento es la misma palabra. La fuerza divina en el hombre queda representada como una energía que es como el viento. Nada más que eso. Es lo que hace la conexión entre hombre y Dios. Es la conexión entre el hombre y Dios. Sin esa conexión, quedas inmerso en el mundo físico. No importa la cantidad de mandamientos que cumplas, cómo los cumplas, que vayas a la iglesia, que te arrodilles, que seas esto, que seas el otro, que hagas aquello, quedas inmerso en el mundo físico. Tenés que ver un poco más allá. ¿Qué es ver más allá? Ver con los ojos del alma, ver con el alma. Bueno, como este es un diálogo entre rabinos, ¿qué es nacer de nuevo? Porque yo le dice, ¿cómo? ¿Vos sos maestro de Israel y no sabés de qué te estoy hablando? Indudablemente, nacer de nuevo no significaba volver al vientre de la madre y volver a nacer al mundo, sino lo que se interpreta en el mundo de Israel, en el pueblo judío, es costumbre del pueblo judío,
nacer de nuevo. ¿Cuándo se nace de nuevo? El nacimiento, cuando venimos a este mundo. El Brit Milá, con la circuncisión. A los 13 años, tiempo de los primeros sacrificios, tiempo actual de se me olvidó el primer paseo de la Torá público, por así decirlo. Cuando uno se casa, se nace de nuevo. Cuando se cumple 40 años, se considera que se nace de nuevo. ¿Por qué? Porque son nuevos estadios. Entonces, no es lo mismo estar soltero que estar casado. No es lo mismo tener 20 años que tener 40 años. Son etapas distintas de la vida donde se toman nuevas consideraciones de la existencia. A los 20 años pensás una cosa y a los 40 años ya pensás otra cosa. ¿Por qué? Porque estás en una etapa de la vida diferente. ¿Y qué es el espíritu? Bueno, es la conexión del alma con la divinidad. La conexión directa con la divinidad. Entonces, ¿qué le está diciendo Yeshua a Nicodemo, a este fariseo? En términos que nos explica Yohanan Juan habla mucho en su desarrollo de la oscuridad y la luz, los ángeles y los demonios, siempre de los opuestos. Entonces lo que está explicando aquí Yeshua es que si no lográs desarrollar ese impacto del nuevo nacimiento, no podés ver, no podés entrar en lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestra alma. ¿Y cómo hacemos para nacer de nuevo? No es una religión, no es una entidad política, no es conocimiento mental. No es, ¡ay! Dios existe, yo creo en Dios. Ese es el nivel más bajo de todos. Nacer de nuevo es romper la estructura que te rodea, que se formó en el interior de lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo exitoso, lo decadente de este mundo. Que es la proyección que hacemos de los hechos de acuerdo a nuestros ojos. Hay que romper con eso. Romper con eso es difícil. Es un gran desafío. ¿Por qué? Porque cada cosa que vas rompiendo te vas quedando en la nada. Yo creía que era esto, no era esto. Yo creía que tenía que hacer aquello, tampoco era eso. Entonces, claro, te vas quedando sin herramientas, justamente. No significa que te hagas un inútil, no hago nada porque Dios me va a dar todo. No, en absoluto. En absoluto. Valores superiores a los valores que teníamos. Y entonces, ahí se nace de nuevo. Y yo le da otra respuesta más a Nicodemo. El que no nace del agua y del Espíritu Santo no entra en el reino de los cielos. De ahí surgió la interpretación de la religión occidental del bautismo. Entonces tenés que bautizarte para nacer de nuevo. El bautismo, que es arrojarle agua al bebé cuando nace, porque si no te vas al infierno, es el reemplazo cristiano del Brit Milá, de la circuncisión del pueblo judío. La diferencia está en que el bautismo no está en la Biblia, fue incorporado por la interpretación, mientras que la circuncisión sí está en la Biblia y no fue incorporada por nadie, está en la Biblia. Es más, Yeshua fue
hizo el Brit Milá, hizo la circuncisión. Entonces, ¿por qué Yeshua le dice tiene que pasar por las aguas? Nos vamos a correr de la interpretación de la religión occidental, que es una religión, para ir a qué significaba y qué significa en el pueblo donde estaban hablando dos rabinos. Muy sencillo. ¿Qué hacemos antes de, para hacerlo simple y actualizado, muy simple y muy actualizado, qué hacemos antes de Yom Kippur? Nos sumergimos en agua, invocando con eso que nos estamos lavando y limpiando el cuerpo porque vamos a hacer un ejercicio físico de pedir perdón a Dios por los errores que hayamos cometido durante todo el año. En aquella época también se interpretaba, obviamente, que sumergirse en las aguas era purificarse, te estás purificando lo que está afuera. Lo que implica que hay que purificarse con la intención de querer estar sin errores frente a Dios, sabiendo que todos cometemos errores. Es un paso más. Dado ese paso, me entrego a la limpieza, entonces, por así decirlo, Dios visita tu alma. Por así decirlo. De ahí el agua y el Espíritu Santo. De lo cual se creó el bautismo y lo que implica y todo. Entonces, esto es la religión católica. En la religión evangélica, cuando aceptás a Cristo en tu corazón, te metes en el agua, te sumergís en el agua y entonces aceptaste a Cristo en tu corazón. Es interpretación de interpretación de interpretación de interpretación. En el diálogo entre rabinos, que es lo que estamos analizando ahora, se está hablando de algo mucho más simple y mucho más trascendente. Un rabino le dice a otro rabino que la persona reconozca que puede tener errores y que trate de limpiarlos. Más allá de la oración y las ofrendas y bla, bla, y bla, 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 bla. Que la persona por sí misma trate de purificarse. Y ahí entra el reino de los cielos. Entonces no es cuestión de religión, es cuestión de intención, de introspección. ¿De qué me puede faltar? ¿Y qué más puedo hacer? Bueno, ¿y cuál es la función del Mesías en todo esto? Porque si no hay bautismo, no hay religión, no hay esto, no hay lo otro. Entonces Yeshua le dice a Nicodemo, esto es un diálogo de rabinos, acuérdense, es un diálogo muy alto. Entonces le dice que el Hijo del Hombre va a ser levantado, va a ser puesto en alto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esto ha sido interpretado que es un anticipo de la muerte en la cruz. Dos rabinos hablando de la muerte en la cruz. Está hablando de Moshe y de la serpiente del desierto. ¿Qué pasó con esa serpiente en el desierto? ¿Qué significó eso? Bueno, tenemos que ir a la Torá, que es el centro de los rabinos. Como siempre, el pueblo se quejaba. La comida que nos dan no nos gusta, no tenemos agua, estamos cansados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le sacó la nube que los protegía. Entonces aparecieron escorpiones y serpientes y empezaron a picar a la gente se moría. Entonces, bueno, decir, ay, nos equivocamos, perdónanos. Decide a Dios que nos ayude. Entonces Dios le dice, bueno, está bien. Hace Anihoshet, hacete una serpiente de cobre y levantala. Y cuando sean picados por la serpiente,
que miren esa serpiente de cobre y entonces se van a curar. Nefesh Nefoshet vale 358, Mashiach vale 358. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua? Lo mismo que le pasó a la gente en el desierto con la serpiente de Moisés es lo que va a pasar con los hombres respecto al Hijo del Hombre. O sea, te picaba la serpiente, pero vos mirabas a una serpiente y te curabas. Es cosa rara eso. ¿Cómo ha sido interpretado esto? Bueno, la serpiente representa el Yetzer Hara, el impulso del mal. Entonces, cuando te pica el impulso del mal, lo que te va a curar es vivir eso que te atrae tanto y que es malo para vos. Entonces lo vivís tanto, te duele tanto, que ya te corres al costado y te curas. Bueno, el Mesías nos ayuda en las experiencias que Dios nos manda en nuestra vida para que superemos los estadios que vamos teniendo de desequilibrio. O sea, nos curamos con la misma enfermedad. Gente, ¿qué es una vacuna? Te inyectan un poquitito de la enfermedad para que tu cuerpo reaccione. Entonces, cuando te atacan la enfermedad, tu cuerpo reacciona rápidamente porque ya está preparado. Es lo mismo. Entonces, ¿no querés ser pobre? Dios te manda pobreza. Hasta que te cansás la pobreza y Dios te da un mejor trabajo. Mirá qué fácil. Hay que vivirlo, por supuesto. Eso es un ejemplo muy simple. En resumidas cuentas, el Mesías es el que nos ayuda a estar en el nivel de Ezequiel, por así decirlo, y poder ver el reino de Dios, cómo Dios gobierna su propia creación. Para lo cual, el alma tiene que desarrollar 4 virtudes que las nombré: el dulce carácter, ser dueño de sí mismo, la fuerza de la voluntad y elevarse del mundo físico. Eso no te lo va a dar ninguna religión. La religión te acomoda a los tantos. Orá a tal hora, hacerlo de esta manera, anda acá, anda allá, relacionate con este y con el otro. Ese es el esquema externo. Pero la vida del alma está adentro. En la medida que se desarrollan estas 4 virtudes del alma, entonces dejamos de ver con los ojos del cuerpo como que es la gran realidad y pasamos a ver con los ojos del alma la realidad que sostiene a la realidad de la materia. El Hijo del Hombre, interpretado obviamente como la vida del Mesías, que es el Mesías, nos ayuda a superar nuestras propias dificultades. Por eso, cuanto más profundos estamos en el camino directo a Dios, entre comillas, parece que vienen más problemas. Pero, ¿cómo? Si Dios me quiere, no, Dios me quiere, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer, y Dios no lo hace. Y más, te da, y te da, y te da. ¿Qué está pasando? ¿En qué me equivoqué? Absolutamente en nada. Estás por el camino correcto. Te estás superando a vos mismo. Y la única manera de superarse a sí mismo es pasar por el virus que tenés que superar. Entonces vienen las experiencias que nos hacen temblar. Interesante, son dadas por amor. Y es para que el alma crezca y se desarrolle. En ese nivel, te vas a dar cuenta que Dios te habla. Y que no te morís cuando Dios te habla. Como le pasó a Ezequiel. Y también te vas a dar cuenta
que vas a ir contento contándole a otros, mirá que descubrí que me pasó, y te van a decir, vos estás loco, ¿en qué estás pensando? ¿No? Pero vos, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque no te van a entender. ¿Por qué? Porque generalmente las personas que nos rodean, generalmente, están en un nivel diferente. Entonces no entienden tu percepción. Ahí viene entonces la fuerza de la voluntad. Por eso, las 4 connotaciones de Ezequiel son asequibles a todas las almas, pero hay que trabajar el alma para desarrollarlas y vivir con ellas. Y como dice Yeshua, un rabino que le habla a otro rabino, eso te permite ingresar al reino de los cielos. Es decir, a conectarte directamente con la divinidad. Cuando haces eso, el silencio interno se vuelve la voz divina. La voz divina no es estridente. Solamente para escucharla, solamente hay que tener silencio en el interior. Pero, ¿cuándo haces silencio? Cuando ya no tenés ni más preguntas ni más respuestas. ¿Qué haces así? Bueno, entonces ahí el alma se abre. Y ahí recibís directamente el mensaje específico de la divinidad para tu vida y el tiempo de tu alma que necesita una respuesta determinada. Pero Dios te va a llevar a esa crisis para después darte la respuesta. No te va a venir, hiciste tal cosa, entonces acá tenés todo. No es eso. No es esa la manera. La manera es, hiciste esto, bueno, ahora tenés que hacer esto, ahora tenés que aprender lo otro. Hasta que te abrís a reconocer que no sabes nada, que no sos nada, que no vales nada. Y entonces Dios te abre y te dice, ¿ves? Esto es así, anda por acá, esto te va a hacer feliz, corregir aquel camino. Y caminar con eso hasta la nueva experiencia. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Bueno, muy bien.